mas como David serás un vencedor. Derribando gigantes, vamos hacia la meta, derribando gigantes en el nombre del Señor. Saludos queridos hermanos y queridos amigos, les invito a que me acompañen a tener una palabra de oración. Nuestro querido Jesús, que moras en las alturas de los cielos, santo, santo y glorificado sea tu nombre, Señor, en este momento. Gracias. Te damos por la oportunidad que nos das de compartir con nuestros hermanos y amigos esta pequeña meditación. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hay una historia muy conocida por cada uno de nosotros en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Y esta es la historia de David y Goliat. Cuando nosotros escuchamos esta historia podemos pensar que fue relatada para exaltar el valor de David. Sin embargo, también en otras partes de la Biblia vemos muchas historias donde se exalta el valor de David. Sin embargo, esta historia fue escrita para que usted y yo podamos entender que así como David, con una simple onda y con una piedra, pudo vencer a este gigante, de igual manera nosotros podemos vencer los gigantes que en nuestro tiempo se enfrentan a nosotros. Y qué hermoso es ver que David, con tan solo 16 años, se tomó este reto de enfrentarse a este paladín que se paraba y daba voces a los escuadrones de Israel y decía: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Y saben que cuando Saúl escuchaba estas palabras, y todo Israel se turbaban y tenían mucho miedo, dice la Escritura. Dice que vino por muchos días, vino por 40 días. Por la mañana y por la tarde venía este gigante y desafiaba al pueblo de Israel. Hasta que en cierta ocasión este joven, David, de tan solo 16 años, escuchó lo que el filisteo decía e hizo la pregunta: ¿quién es este filisteo y circunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y así fue presentado ante el rey Saúl. Y Saúl quiso prestarle su armadura, Saúl quiso prestarle su espada, Saúl quiso prestarle toda su vestimenta para que David pareciese un guerrero. Sin embargo, David no pudo pelear contra este gigante con armadura prestada. Y aquí, mi querido amigo, encontramos un principio en la vida espiritual muy grande, y es que nadie puede enfrentar los gigantes de este tiempo con armadura prestada. La fe de papá es de papá. El padre puede orar por el hijo y eso está muy bien, pero el hijo debe aprender a desarrollar su propia fe. La fe de la esposa es de la esposa y el esposo debe aprender a desarrollar su propia fe. Así que David tomó lo que él podía usar, tomó su honda, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras de un arroyo, y con esto se enfrentó al temible filisteo, al temible guerrero que en ese momento desafiaba a los escuadrones de Israel. Y dice el capítulo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. David no retrocedió, David no tuvo miedo, David corrió a la línea de batalla. Y metiendo David su mano, dice el 49, en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Y después de leer esta historia a grandes rasgos por el tiempo, nosotros podemos aprender algunas lecciones importantes. Y la primera lección es que gigantes siempre vendrán a nuestras vidas, problemas siempre vendrán a nuestras vidas, y no solamente vendrán, sino que nos desafiarán. Pero nosotros, al igual
que David debemos de ir en el nombre de Dios de los ejércitos para poder vencer a estos gigantes. La situación que pasamos en este momento es terrible. Los economistas dicen que esta situación, la recesión que habrá después de que pase todo esto, será la más grande de la historia. Los médicos dicen que esta pandemia será la más terrible de toda la historia. Sin embargo, usted y yo, mi querido hermano, debemos de dejar de ver al hombre frágil, débil igual que usted y que yo, y debemos de poner nuestros ojos en Cristo Jesús, ese Dios que no conoce derrota. Ese Dios puede ayudar. Él conoce tu vida y conoce mi vida, y sabe que en este momento todos los planes que nosotros teníamos se han ido abajo. Nuestro dinero ya no alcanza para más. Nuestra comida se ha agotado en casa. Sin embargo, Él sabe de lo que tenemos necesidad y Él sabe de qué manera nos la irá a dar. Lección número 2 es que nadie, absolutamente nadie, puede hacerle frente a los gigantes de estos tiempos con armadura prestada. Su fe es suya, y el que no tiene su fe debe de aprender a desarrollar su fe. Lección número 3 es que no miremos al gigante, miremos a Jehová, Dios de los ejércitos, ese que no conoce la derrota. Lección número 4, no olvidemos los milagros del pasado. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida en el pasado? Y así como Dios ha obrado en tu vida en el pasado, asimismo Él nos ayudará a salir de este problema en el que nos encontramos. David recordaba cuando un oso se llevaba a un cordero, yo lo seguía, dice David, y lo rescataba de su boca y mataba al oso. Entonces, así como David recordaba esos milagros que Dios hizo en el pasado, de igual manera nosotros debemos de recordar esos mismos milagros que Dios ha hecho y que nos ayudarán a vencer en este momento. Lección número 5 es que debemos de tener una actitud positiva y de fuerza de voluntad ante los gigantes. En este momento es muy terrible, como decimos, pero Dios está con nosotros. Dios sabe de lo que tenemos necesidad y Él está a nuestro lado. Él no nos dejará en ningún momento. Él no nos desamparará. Él está de nuestro lado y nos ayudará a vencer. Que Dios nos bendiga y nos permita que todo esto nos ayude a nosotros para bien, para recapacitar en qué estamos fallando en nuestras vidas y de esta manera poder acercarnos cada día más a Dios. Que Dios te bendiga.